Episodio 1. El aliento que no era de Dios. Nadie que respirara en ese templo sin fe salía intacto. No era metáfora. El aire quemaba. Literalmente. Por dentro. Aquel edificio de piedra blanca. Abandonado en la cima de la colina de San Elías. Tenía una ley grabada en el portón de hierro oxidado. Solo los que oran con el alma pueden respirar sin ser juzgados. Yo no creía en maldiciones. Ni en advertencias bíblicas talladas con sangre seca. Pero esa mañana, cuando entré al templo por primera vez, mi fe, o la ausencia de ella, se convirtió en sentencia. Los vitrales estaban rotos. Y la luz que entraba no iluminaba, sino que deformaba. Una mujer estaba arrodillada al fondo, junto al altar, susurrando una oración en un idioma que no era humano. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Me acerqué. El aire se volvió denso, como si cada bocanada cortara la garganta. Tosí. Sentí fuego en los pulmones. No podía respirar sin fe. No estás orando con el alma, susurró la mujer sin mirarme. Su voz era tan fina como un eco de ultratumba. Traté de hablar, pero un ardor subió desde mi pecho hasta mis ojos. Lágrimas calientes me cegaban. Algo me empujaba a hincarme, a gritarle a un Dios en el que nunca creí. Entonces lo vi. Detrás del altar. Una figura encapuchada flotaba. No tenía rostro. No tenía cuerpo. Solo un vacío que ardía. El aire en esa parte del templo se derretía como carne viva. El silencio pesaba tanto que los huesos crujían con cada pensamiento. Tienes 3 días para aprender a orar, o el aire será lo último que sientas, murmuró la figura. Y el fuego invisible bajó, rozándome la cara. Salí corriendo, jadeando como un condenado. Pero el aire ya no era aire. Era juicio. Ahora entiendo por qué nadie vuelve del templo. Y por qué el pueblo lo llama la casa donde Dios respira, y el alma miente. Porque allí, si no oras con el alma, el aire te delata. Y te quema. Episodio 2. El primer aliento del infierno. Cuando desperté, tenía la lengua pegada al paladar. El sabor era metálico, como si hubiera lamido un crucifijo oxidado. Mi garganta seguía en llamas. Pero ya no estaba en el templo. Estaba en mi casa. ¿Cómo regresé? No lo sé. Pero algo se había venido conmigo. Algo que respiraba a través de mí. La ventana del cuarto estaba abierta. Afuera, la niebla parecía más espesa que nunca. Y entonces lo escuché. Una voz. No desde fuera, sino desde mi interior. Aún no sabes orar, por eso sangras al respirar. Me llevé la mano a la nariz. ¿Roja? ¿Caliente? ¿Ardía? Me miré al espejo. Mis ojos estaban inyectados. Pero no de sangre. ¿De ceniza? Intenté rezar. Pero no recordaba ni un solo versículo. Ni un Padre Nuestro. Nada. Solo sabía gritar. Y el grito no servía de escudo. Salí corriendo de la casa. La calle estaba desierta. Pero en cada ventana, una silueta me observaba. No se movían. No parpadeaban. Solo estaban allí, respirando como si compartieran el mismo aire maldito. En la iglesia del pueblo. El padre Tomás me esperaba. O al menos, algo con su forma. Entraste al templo de San Elías. Asentí con miedo. Entonces no eres tú quien respira ahora, es él. ¿Quién? El que castiga los rezos vacíos. El que fue exiliado del cielo por respirar sin fe. En el templo, el aire es su cuerpo. Y tú lo inhalaste. Me desmayé. Otra vez. Pero antes de caer al suelo, sentí el aliento sobre mi nuca. Era como carbón encendido. Y supe que no me estaba desmayando. Me estaban silenciando. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el templo. Solo que esta vez, mi boca ya no me obedecía. Y el aire, susurraba oraciones que yo nunca aprendí. Episodio 3, donde el cuerpo no reza, pero el alma grita. Esta vez no desperté. Fui absorbido. El templo no era el mismo. No era ruina. No era piedra. Era carne. Las paredes latían. El suelo respiraba. Y cada vez que inhalaba, sentía que algo dentro de mí moría, y luego rezaba sin permiso. Una sombra se deslizó por los vitrales rotos. No tenía rostro. Solo una boca que no parpadeaba. ¿Quieres salir?, dijo. Yo intenté responder, pero de mi garganta salió un salmo. Uno que jamás memoricé. Uno que olía a incienso podrido y culpa de siglos. No puedes mentir aquí. Ni siquiera al rezar. Susurró la sombra. El templo escucha y sabe quién reza para salvarse. Y quién para esconderse. La mujer que vi en el primer día, estaba colgada sobre el altar. No por cuerdas, sino por hilos de aire negro que le atravesaban la espalda. Sus ojos lloraban ceniza. Su boca sonreía, pero los labios estaban cosidos con espinas. Una campana sonó. No había campanario. Y entonces lo entendí. Cada sonido era un rezo mal dicho. Rechazado.
castigado. Aquí. No puedes rezar sin sentir. No puedes hablar con Dios si tu alma tiembla al pronunciar su nombre. Me susurró una voz desde mi propio estómago. Mis costillas ardían. El templo me estaba moldeando. No quería que saliera. Quería que creyera. Que ardiera por dentro, hasta que mi fe no fuera fingida. Una última figura se acercó. Era yo, pero con los ojos vacíos y las manos llenas de clavos. Solo uno de nosotros saldrá de aquí, dijo. El que aprenda a rezar con el alma, o el que aprenda a respirar el castigo. Y entonces entendí. El templo no era una iglesia. Era una prueba. Un infierno disfrazado de altar. Y yo, todavía no había aprendido a rezar. Episodio 4. El credo del impostor. Hay algo más aterrador que no creer en Dios. Rezarle, y que te responda alguien que no es Él. En el templo, todo rezo era una llave. Pero no todas las puertas llevaban al cielo. Esa noche, el aire me susurró una oración que no existía en ningún evangelio. La pronuncié sin querer. Cada palabra era un golpe en mi pecho. Cada sílaba abría una herida invisible. Entonces apareció el otro yo. El que había visto antes. Con los ojos vacíos. Pero ahora, tenía lengua. Y hablaba con mi voz. Yo aprendí antes que tú. Dijo. Rezar con el alma no significa fe, significa entrega. Dolor. Rendición. Y yo ya me rendí. Caminó hacia el altar, donde la mujer colgada seguía llorando. Se inclinó. La besó en la frente, y ella desapareció en polvo negro. Ella oró por amor. Y el templo no perdona el amor humano. Explicó él. Aquí solo importa la obediencia. Quise correr. Pero mis pies estaban clavados al suelo por sombras que salían de mis propias huellas. Las paredes del templo se contraían como pulmones inmensos. Estaba vivo. Y estaba escuchando. La figura, mi reflejo corrupto, se volvió hacia mí con una sonrisa rota. Dios no entra aquí. Este templo fue construido para quien cayó antes que él. Para el que también rezó. Pero por orgullo. Y entonces lo dijo. Un nombre. Prohibido. Un nombre que hizo sangrar los vitrales. Que torció los crucifijos. Que convirtió el altar en ceniza. Sentí fuego en la espalda. Me arrodillé sin fuerza. Y por primera vez, recé de verdad. No por miedo. No por salvación. Sino porque algo dentro de mí aún quería creer que el dolor no era la última palabra. Entonces, el aire cambió. Ya no quemaba. Ahora lloraba. Y detrás de mí, una voz suave, de mujer, dijo, ahora puedes entrar al verdadero templo. Pero cuando volteé, ya no estaba en la iglesia. Estaba dentro de un recuerdo que no era mío. Episodio 5. La memoria que rezaba sin dueño. No sé cómo se ve el infierno. Pero recordar algo que nunca viviste, y sentirlo como si fuera tu culpa, debe ser una de sus formas más íntimas. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el templo, ni en mi cuerpo, estaba en el cuerpo de otro. Un monje, viejo. Sus manos temblaban al sostener un crucifijo de madera astillada. Rezaba frente a un altar cubierto de carne. Sí, carne. No piedra. Palpitaba. Lloraba. Respiraba con él. Una voz resonó desde el techo. Una voz quebrada. Te advertimos que no trajeras amor aquí. ¿Solo fe? El monje, yo, lloraba. Ella solo quería rezar conmigo. No merecía arder. Y entonces lo vi. El castigo. Una mujer. La misma del templo. Aún viva en este recuerdo, arrodillada. Con una corona de espinas. Rezando hasta sangrar por la boca. Y el aire ya comenzaba a arder a su alrededor. El templo no era siempre así. Antes fue puro. Santo. Hasta que alguien. Por amor. Oró diferente. Rezar con el alma no basta si el alma está atada a otro. Dijo la voz. Aquí. El amor humano corrompe la oración. Y quien ama, respira fuego. Entonces, algo dentro de mí quiso gritar. Romper ese recuerdo. Pero fue en ese instante cuando la voz me sintió. Me habló directamente. A mí. Al impostor escondido en la memoria ajena. ¿Quién eres? ¿Qué te atreves a mirar el pasado del templo sin permiso? El altar palpitante se volvió hacia mí. Su superficie de carne se abrió en una grieta sangrienta. Y desde dentro, un aliento me absorbió. Volví a mi cuerpo. Jadeando. Lleno de ceniza. Solo que ahora. Tenía los recuerdos de alguien que fue castigado por amar demasiado a Dios, o demasiado a alguien más. Y al fondo del templo, un coro invisible cantaba. Quien reza con deseo, no será perdonado. Episodio 6. Ella no rezaba por Dios, rezaba por mí. El templo ya no me parecía extraño. Peor aún, empezaba a reconocerlo. Los pasillos que antes me quemaban al pasar, ahora susurraban mi nombre. Los vitrales deformes mostraban escenas que no estaban en la Biblia, pero sí en mi sangre. Una imagen se repetía en cada rincón.
La mujer del altar. La de la corona de espinas. La que lloraba ceniza. Y lo supe. No como una revelación, sino como una herida que siempre estuvo abierta en mí. Yo no la conocí en el templo. Yo la olvidé. Ella me había amado. Me había seguido. Había rezado por mi alma cuando yo aún no sabía que tenía una. Y el templo la castigó por eso. Un muro respiró cuando lo toqué. Se abrió, como si reconociera mis huellas. Dentro, una capilla escondida. Una oración tallada en el suelo. Que la fe de uno no condene el alma del otro. Que amar a quien no cree no sea pecado, si se reza por él. Fue su oración. Su última. La que no fue aceptada. Y entonces comprendí la verdadera blasfemia del templo. No castigaba a los que no creían. Castigaba a los que amaban sin condiciones. Ella no rezó por salvación. Rezó por mí. Por mi incredulidad. Por mis silencios. Por mis huidas. Y cuando el templo olió su oración, la envolvió en fuego. Volví al altar. Y por primera vez, me arrodillé no para pedir, sino para ofrecer. Si aún queda castigo, que sea mío. Si ella oró por mí, entonces déjame respirar en su nombre. El aire se congeló. Las sombras retrocedieron. Y desde el altar, una grieta de luz partió el mármol como si la fe hubiera llorado. Ella apareció. No como espectro. Como oración viva. Ahora, es tu turno de rezar por mí. Episodio 7. El rezo que exige un sacrificio. Ella estaba frente a mí. No flotaba. No brillaba. No lloraba ceniza. Solo, temblaba. Como si cada segundo allí fuera una deuda que yo debía pagar. El templo no me liberó por compasión. Dijo, sino por apuesta. ¿Apuesta? Asintió. Ahora, tú debes rezar por mí. Pero no con palabras. Aquí. Los rezos que salvan, sangran. Y entonces lo vi. El altar. El mismo donde antes lloró. Ahora exigía otra ofrenda. Una herida. Un dolor elegido. No impuesto. ¿Qué debo entregar? Pregunté. Ella no respondió con voz. Lo hizo con mirada. Una tan profunda que parecía atravesar el alma. ¿Tu fe o tu salida? El templo me ofrecía dos caminos. Creer realmente. Y quedarme. O seguir sin fe y marcharme para siempre. Pero si me iba, ella quedaba atrapada. Y si me quedaba, quizá ya no volvería a ser yo. Toqué el suelo. El mármol estaba caliente. No por fuego, sino por memoria. Allí, siglos de oraciones malditas aún latían. Y todas susurraban lo mismo. No salvas a quien amas sin perder una parte de ti. Extendí la mano. El aire se volvió cuchilla. Si esta es mi oración, que corte, que duela, que arda, pero que la libre. Un hilo de sangre bajó por mis dedos. El altar absorbió cada gota como si fuera incienso. El templo tembló. Y desde los vitrales rotos, una luz oscura comenzó a invadir todo. Ella gritó, no de miedo, de renacer. Su cuerpo se curvó. La piel se desgarró. Y de entre sus huesos brotó una cruz, no de madera, sino de aliento. Un suspiro sagrado que quemaba solo a los que fingían. ¿Qué has hecho?, preguntó ella, envuelta en resplandor y sombra a la vez. He orado con el alma, y he entregado mi fe. No a Dios, sino a ti. Porque en ese templo, amar también era una forma de rezar. Episodio 8, donde el amor se convierte en condena. El templo había aceptado mi oración. Pero no perdona sin reclamar algo a cambio. Mi sangre aún manchaba el altar. Pero ya no ardía. Ahora, cantaba. Como si cada gota entonara un salmo secreto. Uno que ni los ángeles se atreven a repetir. Ella, la mujer por la que recé, por la que sangré, estaba de pie. Sus ojos ya no eran ceniza. Eran reflejos de todo lo que yo temía perder. No debiste hacerlo, dijo con voz quebrada. ¿Salvarte? No, elegirme por encima de él. Entonces, el templo se partió. Una grieta cruzó el suelo como un relámpago negro. Desde el abismo, subió una niebla que no olía a muerte, sino a culpa ancestral. Tu oración fue verdadera, pero no pura. Un coro de voces, ni humanas ni demoníacas, llenó el espacio. El eco traía un juicio. Rezaste con el alma. Sí, pero no por fe. Por amor. Por deseo. Por ti. Me caí de rodillas. Ella temblaba. No por miedo. Por compasión. El templo no castiga al que miente, castiga al que ama más que a Dios. Murmuró. Y ahora, tú eres el sacrificio. Mi cuerpo comenzó a apagarse. No de golpe. No con dolor. Sino como si cada parte de mí estuviera siendo olvidada por el mundo. Mi nombre se desvanecía. Mis recuerdos goteaban por los vitrales rotos. Pero entonces ella se acercó. Me abrazó. Y en ese instante, el templo gritó como si una eternidad hubiera sido traicionada. Si él va a desaparecer, y yo desapareceré con él.
El suelo se quebró bajo nuestros pies. El altar colapsó. Y por primera vez, el templo sangró, no con fuego, sino con lágrimas humanas. Episodio 9, donde mueren los nombres y nacen los elegidos. Caímos, pero no hacia abajo. Caímos hacia adentro. El templo nos tragó, no con ira, sino con una especie de tristeza, como si estuviera presenciando lo que más temía. Un amor que no podía controlar. Flotábamos en un vacío de ceniza suspendida. No había techo, ni suelo, ni tiempo, solo el eco de nuestras respiraciones y una certeza cruel. Ya no somos los mismos, susurró ella. La sentí temblar entre mis brazos. Pero no era miedo, era transformación. ¿Dónde estamos?, pregunté. En la raíz del templo, en lo que fue antes de ser santo, en lo que construyó Dios y luego abandonó. Frente a nosotros surgió una figura, un anciano sin rostro. Su cuerpo estaba hecho de oraciones fallidas. Sus ojos eran huecos que lloraban fuego. No deberían haber llegado aquí, dijo. Los que aman por encima del cielo son peligrosos. Ustedes son un error que sangra. Extendió su mano, y nuestras pieles comenzaron a borrarse, no a pudrirse, a desdibujarse, como si nunca hubiéramos existido. El templo se alimenta del olvido. Quien lo desafía, paga con su nombre, declaró. Pero en ese instante, algo se rompió en mí. Si mi nombre es el precio, que se borre. Si mi rostro desaparece, que se desvanezca. Pero su alma, que permanezca libre. Ella gritó mi nombre. Una vez, 2 veces, 3, y el templo no pudo borrarlo. Porque no había sido grabado en piedra, ni escrito en salmos. Había sido sembrado en el alma de alguien más. Y entonces lo entendimos. El único rezo que el templo no puede consumir es el que nace de 2 almas que se aman más allá del castigo. El anciano gritó. La ceniza se hizo luz. Y el vacío. Altar. Estábamos de pie. No fuera del templo, sino por encima de él. Y por primera vez, el aire no quemaba. Rezaba con nosotros. Episodio 10. El altar que se arrodilló ante el amor. El templo ya no era templo. Era un latido. Un suspiro que dudaba, por primera vez. Ella y yo estábamos de pie sobre lo imposible. Una estructura que siempre había exigido fe ciega. Ahora temblaba ante algo que nunca entendió, el amor que no pedía permiso. Frente a nosotros, el altar comenzó a sangrar. No como antes. No con fuego ni castigo. Sino con algo que dolía más, culpa. ¿Qué hicimos?, le pregunté a ella. Lo que nadie se atrevió a hacer en siglos. Respondió con lágrimas. Amar sin temor. Amar sin fingir fe. Amar y no querer redención. Las paredes del templo se torcían. Los vitrales lloraban luz. Y las oraciones antiguas, aquellas talladas con odio disfrazado de santidad, se estaban borrando solas. Una voz antigua, más vieja que la piedra misma, resonó desde lo profundo. ¿Creen que el amor basta para redimir la rebelión? Ella se acercó al altar, con la frente alta, con las manos heridas, con el alma expuesta. No queremos redención, dijo, solo verdad. El templo crujió. La verdad es que ustedes no caben en este lugar. Fueron hechos para arder, no para permanecer. Pero esta vez, no fue ella quien respondió. Fui yo. Entonces que arda todo. Pero arda de verdad. No más rezos vacíos. No más temor disfrazado de devoción. Si este templo fue construido para castigar a quien ama, entonces que se derrumbe por su propia mentira. Y lo hizo. El altar se partió. Las paredes se cayeron como si se rindieran. Y el aire, por primera vez, respiró en paz. No nos fuimos. No huimos. Nos quedamos en medio de las ruinas. Y el eco final del templo dijo: quienes oran con amor verdadero, no destruyen lo sagrado, lo revelan. Episodio 11. El Dios que también fue juzgado. Las ruinas del templo no callaban. Aunque todo había caído, una voz seguía respirando bajo los escombros. Ella y yo pensábamos que el juicio había terminado, que el amor había vencido. Pero el verdadero secreto del templo aún no se había revelado. Mientras caminábamos entre los restos, un susurro se filtró desde una grieta profunda. No sois los primeros, ni los últimos. Nos acercamos. Abajo, en la oscuridad, había un altar oculto bajo todos los altares. Y sobre él, un manuscrito escrito en lenguas perdidas, y con sangre que aún estaba tibia. Ella lo leyó en voz baja. Sus ojos se abrieron como si el alma se le rompiera. ¿Qué dice?, pregunté, temiendo la respuesta. Que el primer condenado no fue un hombre, fue Dios. El manuscrito hablaba de un juicio olvidado, una rebelión no de ángeles, sino del propio Creador. Decía que,
En un acto de amor prohibido hacia una criatura mortal, Dios desafió sus propias leyes. Y por ese amor, fue desterrado de su trono durante un tiempo. Durante ese exilio, Él construyó este templo, no para castigar al hombre, sino para castigarse a sí mismo, para recordar que incluso el amor de Dios tenía consecuencias. Entonces, este lugar no era para purificar a los pecadores, murmuré. Era una prisión para el Creador que amó demasiado. En ese instante, el aire dejó de moverse. Una figura apareció entre los restos. No tenía forma, no tenía nombre, pero su presencia era la ausencia de todo. ¿Lo entienden ahora?, susurró. ¿Eres él?, pregunté. Soy la parte de él que no pudo olvidarla, respondió la figura. La que eligió construir castigos para no volver a amar. Nos miró a ambos. Ustedes han reabierto lo que debía permanecer enterrado. Pero también me han recordado que el amor no merece cárcel. La figura se disolvió en luz. Y por primera vez en siglos, el templo exhaló y se desvaneció. Ya no quedaba piedra, ni fuego, ni rezos rotos. Solo el amor que había sobrevivido a todo, incluso a Dios. Episodio 12, el voto que ni el cielo pudo romper. Ya no quedaba nada. Ni altar, ni aire sagrado, ni sombra de castigo. Solo ella y yo, de pie sobre la tierra que alguna vez fue la prisión de un amor eterno. Creíamos que habíamos vencido. Pero el verdadero juicio recién comenzaba. Una luz descendió del cielo. No era divina, era justa. Y en el centro de esa claridad, una voz sin cuerpo habló. El templo ha caído. La verdad ha sido revelada. Pero toda revelación exige un precio. Nos miramos. Ella no temblaba. Yo tampoco. ¿Qué precio?, preguntó. La luz respondió. Permanecer juntos significa renunciar al cielo, a toda eternidad, a todo nombre sagrado. El amor que sobrevive al juicio no es recompensado. Es exiliado. El silencio pesó como plomo. Podíamos olvidar. Podíamos partir cada uno por su lado. Volver a la tierra. Volver a la fe. Pero entonces, ella dio un paso. Y me tendió la mano. No quiero cielo, si tú no estás en él. No dudé. No quiero salvación, si para salvarme, debo olvidarte. La luz se contrajo, como si algo sagrado se estuviera quebrando. Y la voz tembló. Entonces, que así sea. Sean malditos por amar. Sean libres por elección. Sean inmortales por lo que desafiaron. Y el mundo cambió. No morimos. No ascendimos. Nos convertimos en algo más. 2 almas sin templo. 2 nombres sin cielo. 2 rezos vivos, que el castigo no logró apagar. Desde entonces, caminamos entre ruinas. No para recordar el dolor, sino para contarle al mundo que hubo un lugar donde amar era pecado. Y 2 almas decidieron pecar para siempre. Epílogo, y el aire volvió a arder. Pasaron los años. El templo se desvaneció de toda memoria humana. Ningún mapa lo recordaba. Ningún sacerdote lo mencionaba. Pero el aire aún sabía. Dicen que en ciertos pueblos olvidados, cuando alguien reza con miedo, el viento se vuelve denso. Que si nombras a un amor prohibido en voz alta dentro de una iglesia, las velas se apagan solas. Y que a medianoche, en algunos altares abandonados, se oyen 2 voces recitando un rezo que no está en ningún evangelio. Los ancianos lo llaman la oración de los condenados voluntarios. Pero hay más. Un joven monje desapareció el año pasado en las ruinas de San Elías. Lo encontraron días después, en lo profundo del bosque, de rodillas, con la piel intacta, pero los ojos totalmente blancos. Sus labios repetían una sola frase, una y otra vez. El templo no murió, solo se escondió, en los que aún rezan sin amar. Desde entonces, en ciertos monasterios cerrados, hay reglas no escritas. Nunca reces si no sientes, nunca ames sin fe, y nunca entres a un altar vacío si el aire está demasiado silencioso. Porque si respiras sin devoción, si mientes con el alma, el templo te recordará. Y cuando lo haga, el aire arderá otra vez.